Desde el edificio Indra Interface en Barcelona, bienvenidos a un nuevo capítulo de On the Road, el podcast de Just Wellness. Hoy con Xavier Pladevall, CEO y fundador de Acció Preventiva. Nos hablará de bienestar laboral en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. ¡Empezamos! Pues bueno, bienvenido Xavier Pladevall, CEO y fundador de Acció Preventiva. Un placer enorme para Just Wellness tenerte aquí charlando un poquito de temas que dominas muy bien. ¿Cómo estás, Xavier? Muy bien, encantado de estar con todos vosotros. Para mí es un placer y ya veis que me he subido al carro a la primera de cambio. Cuando me dijiste, oye, me gustaría hablar de salud y prevención, te dije, cuando quieras y por tanto, pues allá vamos. La verdad que ha sido muy fácil y con muchas ganas de en esta conversación también a nivel personal aprender de todos estos conocimientos que tienes, porque llevas más de 33 años. 33 años en el mundo de la prevención de riesgos. En todos estos años, ¿cómo ha cambiado un poquito la percepción dentro de las empresas de la prevención de riesgos laborales? Ha cambiado mucho, pero no lo que a mí particularmente me hubiese gustado, ¿no? Pero sí que es verdad de que sale una ley de prevención que parece ser que esto va a cambiar el mundo y, oye, realmente antes de la salida de la ley de prevención de riesgos laborales ya existía una ordenanza en España de seguridad e higiene en el trabajo que ya lo regulaba, ¿no? Lo que de alguna manera se le dio una forma, ¿no? Y se le puso un poco, se acotó un poco más, ¿no? En un primer momento, pues, jolín, en este país la verdad sea dicha es que, a diferencia de los países anglosajones o nórdicos, que tienen una cultura muy, bueno, preventiva, muy arraigada en su ADN, porque lo estudian desde la base, desde el colegio, es un tema educacional. En España esto no se da ni 30 años después de salir la ley de prevención, ¿no? Por tanto, en un primer momento, escepticismo, vaya rollo, me han sacado una ley, una cosa más a cumplir, luego resignación, luego cubrir un requisito burocrático administrativo, lo justo y pasando de puntillas, y digamos que en los últimos 5 años esto ha ido experimentando un cambio a bien, no el que nos gustaría, pero sí que es cierto de que evidentemente se ven brotes verdes, pero 30 años, ahí es nada, ¿eh? Pero ¿y esto que dices en los últimos 5 años puede tener algo que ver quizá en la época post-pandemia o no? Sí, vamos a ver, no, ya habían, entre comillas, brotes verdes antes de la pandemia. Sí que es verdad que la pandemia trunca todo, ¿no? Y vuelve a empezar. Sí que es verdad que la conciencia de cuidarse a raíz de la pandemia toma un cariz especial. Entre otras cosas, porque hay un dato que te voy a dar que es curiosísimo. La prevención se compone de 4 asignaturas, para decirlo de la manera, 4 disciplinas: seguridad, higiene, ergonomía y todos los temas psicosociales, ¿no? Psíquico. El psique era el eterno olvidado. Ya. Y a raíz de la pandemia, lo que había sido el eterno olvidado coge y se pone en la palestra. Claro. Ese es el gran cambio que ha producido el COVID y las consecuencias derivadas. Ya. Hoy en día, información de primera mano. 2023, 2024, por primera vez en la historia, la primera causa de accidentabilidad laboral son los ictus y los infartos. Ya no las caídas desde altura, ya no riesgos eléctricos, ¿no? Riesgo psicosocial directo, ictus e infartos. Y la primera causa de enfermedad derivada del trabajo, estrés y depresiones. Ostras, sí que es verdad que la palabra salud mental, ¿no? La palabra que todos deberíamos intentar evitar, como el burnout, son palabras que no se escuchaban hace quizá 4 o 5 años, son palabras que están muy a la orden del día ahora, ¿no? Entonces, en esta relación de prevención de riesgos laborales y bienestar, ¿dónde está la unión? ¿De qué forma realmente hay una unión estrecha en estos dos? Mira, muy fácil, ¿vale? Estamos hablando de personas y la prevención trabaja por y para personas. Es difícil disociar la persona trabajadora de la persona ciudadana, ¿sí? Claro. El estrés está en el ambiente, la crisis económica, o sea, vamos a ver, si te ayudo a centrar un poco el tema. Imagínate, teníamos mucho miedo a la crisis médica, ¿no? En el COVID, pero el paso de la crisis económica ha dejado una estela
5 veces mayor que la crisis económica, perdona, que la crisis médica, que es la crisis económica. Ya. Y a su paso, la crisis económica ha dejado una estela 5 veces mayor que la económica, que es la crisis emocional, que es la crisis psicosocial. Por eso estamos donde estamos y por eso ahora hay que combatir sí o sí, por primera vez en la vida, se toma conciencia para alinear la problemática del individuo con la problemática laboral y trabajar conjuntamente administración, patronal y empresas en pos de, entre comillas, cuidar al trabajador, trabajadora. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque todavía hay un gran colectivo de empresas que esto lo ven un tanto... No sabría cómo tildártelo, pero me atrevería a decir snob. En holandés hay una palabra que me gusta mucho que se llama capzones, ¿no? Que es más o menos snob. Sí, bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para coger todas estas empresas y mostrarles la importancia, ¿no? De la prevención, en vuestro caso, del bienestar más puro y duro en el nuestro. ¿Algún ejemplo dentro de toda tu trayectoria con empresas donde hayas visto que lo que vosotros habéis implantado haya generado un impacto dentro de los trabajadores a nivel de bienestar, de ánimo? Bueno, uno no, te podría dar muchos ejemplos a lo largo de tantos años, pero sí que, vamos a ver, te puedo decir que cuando tú trabajas bien la mejora de la percepción del riesgo, cuando tú le proyectas el beneficio a la empresa, cuando tú le demuestras que esto no es un coste, que es una inversión y que pueden coger y rentabilizarla exponencialmente, ostras, al amparo de esto, tú, claro, nuestro interlocutor en salud, en prevención, normalmente es el director de recursos humanos. Correcto. Siempre pido que se siente. Contra más hostilidad hay en la empresa, en pos de hacer cambios, en pos de la salud de los trabajadores, trabajadoras, siempre les pido al de recursos humanos que me siente con el gerente y con el financiero. Porque automáticamente cogemos una pizarrita, no grandes velocidades, palito, 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 cruzado. Y le demuestro en una pizarra que no están midiendo los costes de la no prevención, claro, los costes de la no salud. En el mejor de los casos, resumen, me miden los tangibles, pero no me miden los intangibles. Ya. Y eso es lo que les ayudo a ver, y automáticamente es como si un agujerito que ven el mundo por un agujero. Nunca se lo habían cuestionado. Porque muchos casos en los que habéis trabajado habéis visto unos datos de cambio en absentismo, en mejora de la productividad. Es algo que habitualmente... La media, llevaremos unos... nosotros nos dedicamos a la gestión del cambio, a la cultura preventiva y la salud, aproximadamente unos 17 años que nos hemos especializado en este tema. La revista Health and Safety americana en 2015 nos nombra bueno, que somos uno de los 10 expertos mundiales en rentabilizar la inversión preventiva. Y claro, ¿cómo lo hacemos? Ostras, pues es muy sencillo, mejorando la percepción del riesgo con una metodología específica y lo más importante, que es lo que tú me preguntabas, asegurando a éxito incluso algunos proyectos. Yeah. ¿Cómo les haces entrar? Oiga, mire si creo en lo que le digo, que hasta que no le cobro si no le consigo resultados. La media, eso tú no puedes extrapolarlo, ¿eh? Yo te voy a dar datos en base a lo que me estás reclamando, pero claro, no es lo mismo un sector servicios que un sector industrial. No es lo mismo tener 15.000 personas dentro de 4 paredes o 1.000 personas entre 4 paredes o 300. Y no es lo mismo tenerlas entre 4 paredes que las mismas 300 diseminadas por la geografía española, donde cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Por lo tanto, pero te doy datos. En proyectos de gestión del cambio, si realmente la empresa está implicada, en el primer año y medio, por cada euro invertido, si realmente la empresa está implicada y se pone las pilas, entre 3 y 4 euros de retorno de la inversión. No está mal. Si esto lo llevamos a 3 años, estamos
más o menos entre 5 y 7 euros de retorno de la inversión. No sé. Si esto lo llevamos a 5, estamos entre 12, 13, 15, depende si es sector industrial, sector servicios. Si esto lo llevamos a 7, podemos llegar, bueno, estamos llegando de media a entre el 18 y el 21. Y si esto ya lo llevas a 10 años, lo consolidas, estamos en retornos de inversión de entre el 23 y el 27. Ostras, ahí es nada. Es altísimo. Por cada euro, Ya. 23 euros de retorno. Entiendo que este es un poco el discurso, ¿no? Que si tuviéramos que hablar con pymes, con managers que se dedican a esto, ¿no? Hablaríamos pues, de esta parte, pero ¿algún consejo que les podrías dar a una de estas empresas que se está empezando a plantear pues, lo que acabas de hablar tú, de la importancia que tiene? Vamos a ver. Lo primero, está clarísimo, que es ponerse en manos de profesionales. ¿Por qué? Porque en nuestro querido país hay mucho intrusismo profesional y todo el mundo se atreve con todo. Ya, No, ya. Cuidado. Mirar en las redes, preguntar, porque hay información y evidentemente no tendrás el mismo resultado en función de en manos de quién te pongas, ¿vale? Eso está más claro que el agua. Segunda cosa, necesitamos una mentalidad open mind. Si no abrimos la mentalidad, si no nos cuestionamos cosas nuevas, ostras, difícil. ¿Por qué? Porque haciendo lo mismo conseguiré los mismos resultados que tenía hasta ahora, ¿vale? Lo que no se puede es, perdonadme una vulgaridad, hazme el amor pero no me despeines. Si nos metemos desde la prudencia, desde el ser en català, pero compréndeme el sentido. Sí. Cuestionemos las cosas, Claro. ¿no? Levantemos las alfombras y hagamos, entre comillas, limpieza. Con método, con forma y gestionando muy bien el tiempo. La clave es el tiempo, apretar en la justa medida el acelerador. Empresas con mucho dinero que quieren hacer muchos cambios, algunas veces les hemos tenido que decir no siga. Va a gripar el motor, Ya. por más dinero que tenga, su organización no está preparada para asumir el envite. Ya, más no es mejor, ¿no? En muchas ocasiones. Ahí está. Entonces, y después de esto, mentalidad open mind, lo que está claro es mida. Cualquier acción que usted emprenda, indéxelo a KPIs, tanto tangibles como intangibles. Frecuentemente la gente no me mide los intangibles, simplemente me mide los tangibles. Ya. Entonces, lo que asegura el éxito futurible no es el KPI tangible. La sostenibilidad en el tiempo me lo va a asegurar las emociones que se desprenden en el colectivo trabajadora, cuando realmente notan el abrazo del oso. Claro, ¿y cómo medimos un intangible? Clima laboral, por ejemplo, mediciones de clima laboral, evaluaciones psicosociales o yo te diría pasar periódicamente, ¿vale? Un par de veces al año, el test emocional. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? Ya. ¿Cómo lo ¿Cómo decodifican tus colaboradores? Importantísimo. Muy interesante. Tú hablas mucho, Xavier, de cambiar la cultura preventiva y tenéis un enfoque llamado Changing Your Prevention. ¿En qué consiste exactamente este concepto? Este nombre que puede parecer muy snob o muy rimbombante, ¿vale? Viene porque, entre otras cosas, me dedico a dar conferencias por el mundo, trabajo para la Universidad de Columbia y ese proyecto, ¿no?, me lo encargaron en la Universidad de Columbia. Luego le ha quedado el nombre a esa metodología, ¿vale? Pero es una metodología donde trabaja desde la base, haces una auditoría de situación del estado preventivo de la empresa, estrictamente técnico, coges y haces otra auditoría de liderazgo preventivo, dime cómo lideran tus mandos y te diré las posibilidades de éxito que tienes de bajar la accidentabilidad, de bajar el presentismo, de bajar el absentismo, ostras, y de entrar en, evidentemente, conseguir rentabilizar las inversiones preventivas. Ya. Por tanto, auditoría del estado técnico, auditoría del estado, del liderazgo de la organización, ponemos a contraluz, ¿vale? Y a partir de aquí, ostras, trazamos un plan
tras habernos sentados con el colectivo trabajador, con los equipos directivos en diferentes focus groups, a veces individuales, otros mezclados, ¿vale? Y a partir de aquí, trazar el recorrido de mejora desde el convencimiento, no desde la imposición. Ya. Cuando tú al colectivo trabajador generas emoción a través de la empatía, de saber cómo lo vive, cómo lo siente, y generas emoción desde la consulta, participación y el diálogo, ya no te ven como un erudito que viene, que es un sábelo-todo y coge, y con que sabe mucho porque es un gurú, marca criterio, marca plan de acción. No. La clave para que cale en la organización es que preguntemos a nuestra gente. El diálogo, la escucha, ¿no? Escucha activa y no nos dé miedo a preguntar. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? Lo que mueve el mundo son las emociones. Claro, pero entiendo que dentro de esta transformación que dices, y también te he escuchado hablar en más de una ocasión sobre el tema de la importancia del liderazgo, ¿no? O sea, entiendo que lo que estamos hablando ahora, el liderazgo, tiene que tener una importancia potente dentro de esta transformación. Evidentemente, el liderazgo tiene que ser un liderazgo por valores, ¿vale? Tenemos que estar... Los valores de la organización tienen que estar alineados con los valores de los trabajadores y los valores de los trabajadores alineados con los de la organización. Si no hay esa comunión, por más que haya consulta, participación y diálogo, como se dice en catalán, no fotrem negoci, no haremos negocio, no llegaremos a buen puerto porque habrá una desconexión emocional. Entonces, la clave es el liderazgo desde los valores, que es con la intención de transformar la organización, pero evidentemente que esté basado en las emociones. Yo siempre digo en mis ponencias por el mundo que cualquier empresa diseñada para el éxito en el siglo XX está irremediablemente condenada a fracaso en el siglo XXI si no cambia su modelo de gestión. El modelo de liderazgo del siglo XX está basado en los galones y en los procedimientos. En el siglo XXI, el modelo de liderazgo tiene que estar basado en las emociones, por tanto, lo que decíamos, empatía, consulta, participación y diálogo, y escucha activa. Muy bien. ¿Algún ejemplo dentro de toda tu trayectoria donde hayas vivido una experiencia muy potente a nivel de liderazgo dentro de esta transformación? ¿Algún ejemplo real? Mira, yo recientemente he escrito un libro, Liderazgo en Femenino, y hay 5 casos de éxito de diferentes empresas, unas grandes, unas pequeñas. Yo os lo recomiendo y quien quiera la versión digital os la regalo, gratuita para todo el mundo, todos vuestros oyentes. Pero ahí tengo 5 ejemplos de diferentes dimensiones de empresa. Hay uno que es brutal, el primer banco online del mundo, el primer banco que no tiene una puñetera oficina, es Nubank. Teresa Junqueira, una brasileña que monta una startup, pues escasamente en 5 años después, hoy en día tiene 28.000 trabajadores. Madre mía. Escuchando simplemente, teniendo claro el ideario, pero escuchando, preguntando, intentando. Hay un libro de cabecera que yo os recomiendo que se llama Cuídalos o piérdalos. Yo me lo he releído varias veces. Espectacular, espectacular. No hace falta hacer grandes cosas ampulosas. Simplemente se trata de que el trabajadora note, sienta y viva el abrazo del oso. Eso no quiere decir maleducar al trabajador. Pues Teresa Junqueira lo borda. Yo os invitaría a que miraseis ese caso de éxito en internet, porque realmente una persona visionaria coge y contamina el virus emoción, y escasamente en 3 y 5 años, el primer salto importante lo hizo en los primeros 3 años, luego ahora ya ha sido exponencial, ¿no? Bueno, pero espectacular. Nos lo apuntamos, el libro, Liderazgo en Femenino. En femenino, sí, muy sí. Bien, muy y quien lo quiera, yo os lo regalo. O sea, que no se trata, no te lo he dicho para vender. A todos vuestros oyentes gratis.
Muy bien, muy interesante. Dentro de esta pata tan importante que estamos hablando hoy, del aspecto psicosocial, ¿alguna herramienta, algún caso donde Acció Preventiva haya podido crear espacios más saludables para los trabajadores a nivel de emoción como tal? Mira, tenemos una empresa en Sentmenat de 50 trabajadores. ¿Vale? Ya lo digo porque, ahora te he puesto Nubank y te he dicho, ostras, 18.000 personas, ¿no? Pues oye, vamos a un caso micro, ¿no? Porque se toca más, ¿no? Si no nos perdemos en la inmensidad del mar. Una empresa de 50 trabajadores, reactivos para el diagnóstico. Lo que hacen son cultivos, ¿no? Reactivos, productos reactivos para analizar la sustancia de análisis clínico. ¿Sí? Es un muy buen ejemplo de relevo generacional. Esta empresa estaba liderada por un padre, ¿no? Que es el propietario, y durante muchos años había ido exponencialmente bien, muy bien. Un referente, es una empresa referente en el sector. Y se produce un relevo generacional. ¿Cómo se gestiona el relevo generacional? Donde se implementan muchos cambios, pero evidentemente a la gente le cuesta salir de la zona de confort, con una población envejecida, con directivos muy afines al padre. Ya. ¿No? Cuando le toca liderar al hijo, que era el antiguo director comercial, ¿vale? Y que siempre estaba de viaje consiguiendo negocio para la empresa, cuando le toca hacer de director general, lo fácil, la inmensa mayoría de personas que hubiesen hecho, dejar al padre en casa y decir, bueno, ahora me toca liderar a mí, ¿no? Vente. Todo y que tenía toda la hostilidad, para que me entiendas, de los usos y costumbres del lugar, jolín, lo hace suyo y lo utiliza como gestor, mediador del cambio, para hacer de amalgama integradora. Y a partir de aquí, evaluación psicosocial, tesis emocionales, midiendo cada 3 meses el cambio de emociones de la plantilla. Ostras. Y por otro lado, importantísimo, invertir en empresas saludables. Jolín, todo el mundo trabajaba indexado a éxito con una productividad brutal. No, política del slow flow. Vamos a pensar. Política del slow flow. Vísteme despacio que tengo prisa. ¿Sí? Ostras. Y por tanto, les da a todos los trabajadores 3 horas a la semana para que piensen en mejora continua. Eso, en la inmensa mayoría de empresas, ostras, diría, bueno, aquí te has fumado algo, 3 horas por 50 tíos, 150 horas a la semana. Ya. Pues no, la mejor inversión. Lo primero que hizo fue aliarse con el padre cuando era lo más difícil, porque, ostras, lo fácil es, rompemos aquí, coño, a partir de ahora lidero yo, no quiero interferencias. No, se alía con el ancien régimen para que le ayude a gestionar el futuro. Y a partir de aquí, consulta, participación y el diálogo, y lo que les pide es, oye, yo te doy 3 horas, pero dime en qué has pensado y necesito que pienses en dual. ¿Qué beneficio aportará a la empresa y qué beneficio aportará al trabajador? Si no hay una comunión entre beneficios y solo aporta beneficio uno de los dos, no será sostenible en el tiempo. Ya. Hostia, esta filosofía es disruptiva, Sí, es muy interesante, sí. Y por otro lado, medir. Pero entiendo que hacer un cambio así en una empresa como estás contando ahora no tiene que ser fácil. O sea, es decir, los trabajadores es muy al difícil. inicio deben sentirse shock bastante... cultural. Es un shock cultural a nivel empresarial total y absoluto. Deben sentirse bastante escépticos, ¿no? Delante de esta práctica, de este cambio de liderazgo en este caso y de prácticas, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero claro, también depende de cómo vendes bien el proyecto. Exacto. Bueno, Entonces como la todo. clave es vender bien el proyecto y hacerles ver en qué medida mejoraremos productividad, mejoraremos rendimientos económicos, pero sobre todo mejoraremos todos calidad de vida. Exacto. Y esa es la clave. Hay un cambio importantísimo a raíz del COVID, que es que la gente antes tú la podías, entre comillas, comprar por dinero. ¿Sí? Hoy en día no la compras por dinero. Ya. Necesitas
proyecto y además que esté alineado con los valores de la organización y los tuyos, porque si no, tendremos fuga de talento. Claro. En este caso, Martí lo tiene clarísimo. El peor enemigo que puedo tener es la fuga del talento. Por tanto, cuídalos o piérdalos. Muy interesante toda esta parte. Xavier, cambiando de tema y hablando de bienestar, me bajo una pregunta más de tú a tú. ¿Qué hace Xavier para cuidarse, para cuidar este bienestar tuyo propio a nivel mental con tantos proyectos, tantas conferencias, un libro que nos acabas de contar? Pues muy sencillo. Yo tuve un profe en la universidad que me dijo, lo primero que tienes que hacer es seleccionar muy bien a la gente. Lo segundo, formarlos mejor. Y tercero, no arrugarse, que no se te arrugue el ombligo y caer en el error de la no delegación. Por tanto, esa es la clave. Paralelamente a todo esto, evidentemente, no podemos predicar lo que nosotros mismos no hacemos. Xavier, a las 6:30 de la mañana cada día está en el gimnasio, cada día se coge media hora para pensar y intento, en la medida de lo posible, que mi gente haga lo mismo. Porque ese virus salud se irradia y se tiene que irradiar. Si realmente queremos tener éxito, yo no quiero ir aquí de saberlo todo, pero la clave, entre comillas, de mi éxito, que espero tener más, ha sido ser coherente con mi predicado. Lo que recomiendo a los otros me lo aplico yo a mí mismo. Por tanto, cuida del cuerpo, cuida la mente y haz que tu gente JASP, ¿no?, suficientemente preparada, cualificada, lo haga también. Claro. Porque ese virus lo irradiamos de puertas para adentro y luego, con que lo tienen tan interiorizado, lo irradian de puertas afuera con los clientes. Y eso se vive, eso se nota, esa coherencia se palpa. Y esa es la clave del éxito, porque no es un postizo. Ven que coherencia, ¿no? Coherencia con lo que predicamos, sin duda. Estamos muy de acuerdo en Just Wellness con lo que acabas de decir. Cambiando de tema, a nivel de tecnologías, cómo el mundo tecnológico está avanzando a tanta velocidad, la inteligencia artificial, cómo estos temas influyen de alguna manera en la prevención, en lo que tú te dedicas, Xavier. ¿Cómo crees que está avanzando este tema? La inteligencia artificial, hay gente que le tiene miedo, hay gente que ve que es una oportunidad y hay gente que hace de ese miedo la oportunidad. Entonces, la inteligencia artificial, evidentemente, es una potente herramienta de mejora continua, pero evidentemente la inteligencia artificial es algo más que el ChatGPT. Eso tengámoslo claro todos. A partir de aquí, de todo hay que hacerle un uso y un buen uso. Es potentísimo como herramienta de ayuda. Yo no creo que sea una herramienta que excluya puestos de trabajo. Bueno, algunos sí, pero se reinventarán otros nuevos. Por tanto, que nadie sufra por su salud mental derivado a las nuevas tecnologías. Es como todo. Cada época en la historia han habido cambios y se ha tenido la persona que adaptar a los cambios y al nuevo entorno. Bueno, desde los dinosaurios, la adaptación de las especies es lo que asegura el éxito de la supervivencia, ¿no? Las herramientas, muy bien. Simplemente un gran consejo, creo yo, que os puedo dar. La inteligencia no nos puede artificial no nos puede abducir. Y hay gente que veo en este momento abducida por la inteligencia. Cuidado las 2 últimas horas antes de irnos a dormir con estar ahí focalizado con el tema inteligencia artificial, porque una cosa está claro, que desde la negra noche de los tiempos el factor reparador sueño es acojonante y si no dormimos las horas y desde la desconexión mental nos vamos con sobreimpresiones lumínicas, ostras, eso impide un correcto descanso que a la hora de la verdad me va a impedir luego, ostras, poder coger y a la mañana siguiente haber tenido ese efecto reparador que pretendía el sueño. Sí, no, sin duda las tecnologías, una de las partes más problemáticas o que más
miedo genera en realidad es esta, ¿no? Es como la luz, ¿no? Interfiere en el descanso, porque muchas veces no somos capaces de desconectar en las horas que deberíamos ya bajar revoluciones. Xavier, ¿cómo ves la prevención de riesgos laborales en 5 o 10 años? Bueno, me gustaría tener una bolita mágica, ¿no? Pero evidentemente creo que tenemos que dar un salto cualitativo, ¿vale? No creo que en la inmensa mayoría de las empresas se esté aplicando lo que hemos hablado aquí, que decíamos el estado ideal, consulta, participación y diálogo. Creo que nos subanemos en gran medida al carro, porque si no se produce una desconexión emocional con los colaboradores y por tanto seguiríamos, si no lo hacemos, si no nos subimos al carro, con esas tasas de absentismo y presentismo que tenemos. Nos quejamos del absentismo, pero cuidado con el presentismo, ¿eh? Quizás peor, ¿no? Peor, ¿eh? El resultado es peor. Porque el absentismo se ve, Ya. pero el presentismo se intuye, Sí, ¿no? correcto. Eso que no un trabajador, por la mierda que me pagan mucho, hago con lo que hago y vaya a medio gas o dé el 75 o el 80% de lo que podría dar. Cuidado que esto, bueno, tiene un factor multiplicador, ¿no? Ya. Cuidado, que estamos sentados sobre una bomba de relojería. Yo no quiero entrar en el alarmismo, pero sí que veo que realmente estamos cada vez más tomando conciencia, todo y que no tenemos la de los anglosajones o nórdicos, porque, repito, ellos esto lo tienen desde la escuela, desde el parvulario, ¿no? O sea, hacen cookies los niños en Noruega para obsequiar a sus familiares el fin de semana, las hacen el viernes, pero todos los jueves pasan por seguridad en la cocina. Cuidado que esto quema, cuidado que esto corta, ¿no? En Estados Unidos, en el parvulario, hacen cursos de seguridad vial. Cuidado, ¿eh? Claro, cuando se incorporan estos chavales al mercado laboral, no lo conciben sin seguir las normas de seguridad. Claro. Aquí esto no deja de ser un postizo. Entonces, yo creo que estamos tomando conciencia, creo que evolucionaremos, no como me gustaría, pero evidentemente desde la consulta, participación y diálogo para, de alguna manera, optimizar resultados. Bueno, tenemos donde proyectarnos, ¿no? En estos ejemplos de otros países que quizás están un poco más avanzados, y eso siempre puede ser ese espejo, ese referente, ¿no? Al que seguir. Hemos hablado mucho de calidad, sobre todo. Perdona un inciso, yo siempre digo, si tienes que copiar, copia, pero copia bien. Ya. No te equivoques. Pues por eso te digo que igual sí, que tendríamos que mirarnos el ombligo con espíritu crítico constructivo y abrir un poco las miras. Pues nada, Xavier, ya para acabar, estamos con todos nuestros entrevistados acabando con un pequeño juego, con una pregunta muy facilita, que la idea es contestarla pues, con lo primero que contestarías. Que me pase por la cabeza. Exactamente. Xavier, para reducir el estrés, mindfulness o ejercicio físico. Mindfulness. Muy bien. Tomar conciencia aquí ahora es una gran herramienta. Un sorteo de entradas a un gran evento o una experiencia cultural en petit comité. En cada momento lo suyo. Si tuvieras que escoger, A petit comité. petit comité. ¿Reuniones presenciales o en videollamada? Presenciales. La química del cuerpo, tocar, ver, sentir, todo. Y las nuevas tecnologías tienen unas limitaciones. Las emociones no se transmiten igual presencialmente que Estoy de a través de acuerdo. una pantalla. Las pantallas ayudan mucho, pero lo presencial siempre se suma mucho más. ¿Innovación constante o procesos bien definidos? Bueno, me pones un reto difícil, ¿eh? Innovación constante, renuévate, es renovarte o morir. Procesos tienen que estar, pero la voluntad de renovación constante, ese espíritu de mejora continua, es la clave del éxito para mí. Fantástico. Esta es difícil. Para mí la más difícil. ¿Cuidar al cliente o cuidar al equipo? Oh, lo tengo claro, muy fácil. Al equipo. Muy bien. ¿Feedback semanal o evaluación anual? Feedback semanal. Hay que digerir las cosas porque hay que marcar microcorrecciones, ¿no? Si tú le dices a tu gente cómo les ves, lo puede tener en cuenta. La travesía del desierto de un año es tremendamente larga. Sí, un año puede ser muy largo, sí. ¿Desconectar el móvil o meditar 5 minutos? Oh, meditar 5 minutos. ¿Revisar indicadores o caminar por la planta y hablar con la gente? La gente, sociabilización. Si somos energía, hay que transmitirla. La sociabilización
hace que es una gran amalgama integradora. Y ya la última, un café frente al mar o una copa al atardecer en la ciudad. Amanecer frente al mar. Frente al mar, sin duda, ¿no? Sí, bueno. Muy bien, Xavier. Pues nada, aquí tenemos un pequeño detalle del equipo de Just Wellness para ti. Tienes Muchísimas gracias. Unas entradas para el Spa Marítim Claró, aquí en Barcelona, Muy bien. para disfrutar y bajar un poco Qué bien que huele, ¿eh? las revoluciones, una velita y un incienso. Nada, un placer muy grande tenerte con nosotros. Es mucho aprendizaje contigo siempre y nada, estoy seguro que veremos muchas líneas de colaboración con Just Wellness y Acció Preventiva. Seguro que sí. Y nada, muchísimas gracias. Un placer. Xavier.